Tenemos la máquina ideal. Esa máquina tiene una resistencia en la salida, llamamos R2, existe una disfunción en la salida que nos llama X2 y tenemos acá los salidores. Con esto vamos a hacer los programas cuando tengamos que hacerlo. A esto te voy a enseñar a aplicar mi valor espejo para cada sistema de potencia. Casi ya está saliendo ingeniero de portación. Que dice forma cómo se tiene que aplicar los ensayos de laboratorio. Indica que para evaluar los parámetros existen dos ensayos normalizados, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. ¿Para qué se utiliza el ensayo de vacío? Para evaluar las pérdidas fijas, ese es el objetivo. El ensayo de vacío está relacionado con las pérdidas fijas. Conocidas como pérdidas de fierro. Debido a que nuestra máquina trabaja siempre con el mismo voltaje para las condiciones de potencia, ojo, en cualquier otra condición no, solo en potencia trabajan con voltaje constante. Al ser la potencia constante, el ciclo de histéresis que va a desarrollar durante su operación siempre va a ser la misma. Como el área representa las pérdidas, esto nos indica que las pérdidas se mantienen constantes. Y hemos indicado que como característica los materiales ferromagnéticos carecen del efecto del envejecimiento. Es decir, en los 30, 40, 50, 80 años que dure tu maquinita, las pérdidas van a ser las mismas. Por eso se llama pérdidas fijas. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el ensayo vacío? La prueba, el nombre lo dice, debe trabajar la máquina en vacío. Para esto, tú como ingeniero, con los datos de placa, aplicas el voltaje nominal a uno de los devanados, manteniendo al otro devanado en condición de vacío. ¿Sí? Eso lo hicimos en el laboratorio, hicimos los cálculos correspondientes, pero acá viene la recomendación. Teóricamente es indiferente hacer por el entrada o la salida, es decir, por el lado de alta o el lado de baja. Pero en el mundo real se recomienda siempre hacerlo en el lado de baja. No se recomienda hacerlo en el lado de alta. ¿Cuál es la razón? Es muy simple. Imaginariamente tú vas a salir de la universidad, vas a ver tu taller propio, quieres salir de tu propia empresa. Y como eres ingeniero de potencia, haces la reparación de grandes transformadores de potencia. En ese caso es muy rentable. Una reparación para los equipos mínimos son $20,000. Y el 30% es por tus conocimientos. El resto es lo que tienes que invertir en materiales. Se da cuenta con el trabajo que puedes tener, una buena solución. Pero ahora, en ese mundo imaginario, suponte que los amigos que están trabajando en la interconexión, la línea de 500 kV, malogran su transformador por X motivos. Y se enteran que tu taller es uno de los buenos. Confían en tu trabajo, vienen y te traen su transformador de potencia de 200 MVA, 500 kV, el grano primario básico, y te dice, ingeniero, acá tiene usted mi transformador, cóbreme lo que sea necesario, repáremelo. Como te dan una magnífica oportunidad para que demuestres tus conocimientos, haces la evaluación técnica y le dices, esto te vale $40,000. Sacaste el cheque, hágalo. Ahora viene la parte dura. Has reparado, has reconstruido, lo has hecho de la mejor forma, has utilizado los mejores materiales, pero tienes que dar un certificado. Eso es control. ¿En qué condiciones está saliendo de tu taller tu maquinita? ¿Cuál es su juego? Circuito equivalente. Entonces, como tú has escuchado en la clase de teoría,
que le puedes hacer el ensayo por cualquier lados y conseguir un equipo que te dé los 500 KB para alimentar el ganado primario está muy costoso. O sea, todo lo que has trabajado vas a invertir en comprar un pequeño transformador para que te dé los 500 KB. ¿Y cuántas veces lo vas a utilizar? Una de las 500. Porque cada rato no se queman esas cosas. Ha sido por la mala vida del operador el que se quemó. Lo has invertido y se queda muerto tu capital ahí. Por eso no es recomendable hacer un mercado de alta, porque los equipos que tú requieres para hacer los ensayos son demasiado costosos, a veces no existen en el mercado y necesitan un tratamiento especial. Tú tienes que a tu personal darle el equipo de seguridad para que trabaje con 500 KB. Tienes que equipar tu taller con instrumentos para 500 KB. Eso resulta muy caro. Es mejor si el transformador es de 500 KB a 220, hay más equipos de 220 que de 500. Y es más fácil de conseguirlos. Y los equipos de protección y los equipos de medida también son menos costosos que los de 500 KB. Por esa razón, siempre se recomienda que en los transformadores de potencia los ensayos de vacío sean por costos de los equipos necesarios para los ensayos. No es por otra razón. ¿Ok? Listo. Entonces no cometan errores. Ustedes después podrían traerles un poco de problemas. La parte de matemática ya lo hemos desarrollado en el laboratorio, así que eso lo dejamos de lado. El segundo ensayo. El segundo ensayo se llama el ensayo de cortocircuito. Es el más peligroso de hacerlo. Ya realizado eso en el laboratorio se han dado cuenta de la razón. Se llama el segundo el ensayo de cortocircuito. ¿Para qué sirve? Este ensayo sirve para evaluar las pérdidas variables. Entonces, el objetivo es evaluar las pérdidas. Ojo, aprendan a escribir. Una cosa es pérdidas y otra cosa es pérdidas. En la Avenida Jesús existen los segundos. Primera diferencia. Pérdidas variables. Y comúnmente se les llama pérdidas en cobre o pérdidas en cobre. Igual, te dije que tú como ingeniero puedes hacerlo por cualquier lado. No hay ningún inconveniente. Pero nuevamente acá viene el problema de costos. ¿En qué consiste este famoso ensayo de cortocircuito? En alimentar con la corriente nominal una de las bobinas, manteniendo la otra bobina en estado de cortocircuito. Eso lo hemos hecho en el laboratorio. En el juguetito que hemos trabajado con 4.5 Hz. Pero otros transformadores de alta potencia van a requerir 500, 800 o 1000 amperes. Conseguir una máquina para tremendo amperaje va a costar mucho. No es razonable. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando hagas el ensayo de cortocircuito de transformadores de potencia, hazlo en el lado de alta. ¿Por qué razón? Porque la corriente alta es pequeña, la corriente baja es grande, con la famosa relación de transformación. ¿Ok? Entonces, para las pérdidas variables se debe hacer en el lado de alta. Por los costos que involucran los equipos para hacer dicho ensayo. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se realiza? Ya sabes, lo que tienes que hacer es aplicar una
tensión reducida al devanado por donde alimentas, de modo que en el otro devanado circule la corriente nominal. ¿Ok? Entonces, empezamos a trabajar con un variador de tensión para alimentar el circuito con una señal variable que nos permita la circulación de la corriente que estamos buscando, que hemos calculado. Normalmente no te dan la corriente, te dan la potencia aparente y te dan las tensiones nominales. Siempre tú debes calcular las corrientes. Y con la corriente que calcules, recién empiezas a hacer el examen. Y yo te recomiendo, algunos jóvenes, cuando yo trabajaba en Senati, decían, el libro de tal autor dice que le aplique el 5% o el 10% de la tensión nominal. Eso es cuento. Eso nos puede llevar a errar, a cometer algún accidente. Cuando hemos hecho el ensayo, se han dado cuenta que la tensión que hemos aplicado es bajísima. No llega ni al 5%. Si tú teóricamente regulas con tu autotransformador al 5%, le metes eso, realmente lo quemas al transformador. Por eso que nosotros en planta siempre recomendamos a la gente que empiece a aplicar del 0% de tensión y progresivamente va incrementando hasta conseguir que en el devanado de entrada circule la corriente nominal. Y por relación de transformación, vas al otro lado con tu pinza perimétrica y tienes también la corriente nominal del segundo devanado. ¿Ok? Esto lo hemos hecho en el taller, les hemos demostrado cómo deben hacerlo, así que con la recomendación que estoy indicando, no cometan errores en la vida práctica. Es muy rentable esta parte de la profesión, si te dedicas a la reconstrucción, pero tienes que aprender a hacer bien las cosas, hacer las inversiones en forma razonable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Algo que no sea entendido. Bien. Con eso damos por concluidos los ensayos de laboratorio que complementan a lo que hemos hecho en el laboratorio. Seguimos. Realmente invito a que en la siguiente oportunidad traigan todo lo que quieran aprender un poco de matemáticas, su calculadora. Ya con toda esta teoría ahí damos por concluido la parte teórica de los transformadores de potencia y vamos a entrar a valores por unidad. Los valores por unidad es el pilar fundamental para hacer el curso de sistemas de potencia 1. Ahora, lo que yo les voy a enseñar en este curso es valores por unidad aplicado a máquinas eléctricas 1, no al sistema de potencia. Hay algunas pequeñas variaciones, la esencia es la misma. Bien. Está indicando que por ahí está entrando la corriente. Y ubica el vector tensión. Lo mismo es con el devanado de salida. El devanado por donde sale, termina por donde sale la corriente y por el puntito. Ese puntito permite ubicar al vector tensión. ¿Qué es lo que hace? Es modifica la tensión de entrada con la salida. O la aumentas o la disminuyes. Bien. Algunas veces en planta vas a hacer lo que yo hice. Unes eléctricamente el devanado de entrada con el de salida. Fíjate, coges un manadrillo y lo llevas así. Y ahora, para que lo vean mejor, ubica al vector de entrada o al devanado de entrada acá, ubica al devanado de salida acá, simplemente lo vas a desplazar imaginariamente. Tienes el punto acá, tienes el punto acá. Lo que has hecho eléctricamente, has juntado esto con esto. Acá tienes los vectores de tensión de 1
acá tienes el vector tensión del oso. Y ahora alimentas de la siguiente forma. Coges este terminal, lo sacas a la línea, coges este terminal, lo sacas a la línea. Y para la carga, llevas de acá y llevas de acá. Este es el voltaje de salida, este de acá es el voltaje de entrada. Y en esta condición, cuando hagas esa conexión, se indica que tu transformador de potencia está trabajando como autotransformador. Bien. ¿Qué te he enseñado? En estas máquinas se cumple la famosa relación de transformación. Voltaje de entrada, voltaje de salida, esto es igual a la relación de transformación. ¿Qué ventajas tiene esto? Vamos a ver con ejemplo numérico. Si tú sigues las normas adecuadas y ensamblas el circuito como te estoy mostrando, puedes aumentar la potencia de tu sistema. Es decir, si tu maquinita era de un kVA, caso de laboratorio, tú puedes sacar 1.5 kVA con la misma máquina. Entonces aumentas tu capacidad de potencia, manteniendo los mismos costos. Por esta razón, en muchas de las líneas de interconexión de alta tensión se usan autotransformadores para bajar los costos de sus equipos. ¿Ok? Pero ojo, si no haces bien la conexión, te puedes llevar un dolor de cabeza. Lo vamos a ver numéricamente después. ¿Qué nos dice la teoría? Empecemos. Un autotransformador es un transformador que tiene sus bobinas de primera y secundaria conectados en serie. Eso que hablas, puesto en serie. Pero no se arma sino va. Tienes que aplicar leyes. Las dos bobinas se alimentan desde una fuente de alimentación externa y la carga se conecta a una de las bobinas. O la fuente alimenta una de las bobinas y la carga se mueve al otro lado. Ya ustedes saben que la operación es diferente. Si tú quieres, alimentas por acá y sacas por acá, o en el otro caso, pongo a este lado, simplemente hago la rotación, acá tienes esto así, acá tienes esto así, unes esto con esto, ahora por acá sacas hacia la carga, este es el voltaje de salida, y por acá alimentas, este es el voltaje de entrada. Tú decides cómo, pero cuando lo hagas, hazlo bien. Para esto siempre te pongo estos datos acá. Acá tienes una corriente de salida, acá tienes una corriente de entrada. Acá tienes un vector tensión de entrada, perdón, de salida. Acá tienes un vector tensión de entrada. Y ambos tienen características completamente diferentes. Este B1, este la B2. Y tenemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Su comportamiento es similar al transformador y realizan las mismas funciones que el transformador. Transforma tensiones, transforma impedancias, transforma corrientes. Según teoría es la misma. Acá viene la recomendación. Muchachos, para configurar como autotransformador, lo primero que deben hacer es polarizar. Polarizar a cada uno de los devanados. Deben poner el equipo. La polarización de los devanados permite ubicar la posición exacta de los vectores de tensión de cada devanado. Y haz de cuenta que son pilas.
existe la pila terminal positivo, negativo, terminal positivo y negativo. Cuando lo pones en serie, ¿qué pasa? Aumenta la tensión. Pero ¿qué pasa si tú te equivocas? Pones así. Uno con terminal positivo hacia arriba y el otro con terminal negativo hacia el centro. Cuando inviertes a uno de ellos la polaridad, ¿qué pasa con el sistema? No funciona. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, una vez que has hecho la polarización, para la configuración se pone en serie los devanados considerando la posición exacta de sus vectores de tensión. Esto evitará resultados imprevistos. En estas condiciones, cuando ya se ensambla el circuito, la transferencia de energía se produce por dos formas. Primero, transferencia por conducción, porque existe la unión física, está conduciéndose. Como acá hay un campo magnético, viene la segunda forma, transferencia por inducción. Entonces, en un transformador hay dos formas de transformación de energía entre el devanador de entrada y el devanador de salida. Transformación por conducción y transformación por inducción. ¿Cuál es la diferencia? Acá viene también la explicación. En el circuito inicial, acá las bobinas son completamente independientes, no hay unión física. Acá sí hay unión física. Entonces, la señal de entrada pasa por las dos bobinas. Como pasa por la segunda bobina, también se va hacia la carga. Eso significa que los armónicos que están presentes en la bobina de entrada, sin ninguna dificultad pasan a la bobina de salida. Es decir, pierde la capacidad de aislamiento. En algunas aplicaciones no es bueno esto. Para el tema de potencia sí se utiliza. Yo le he aplicado en planta, por eso les recomiendo que observen bien las recomendaciones, para que no cometan ningún error. Veamos, la diferencia entre el transformador que actúa como autotransformador y el que actúa como transformador es que eléctricamente los circuitos primarios y secundarios están aislados del transformador y en el autotransformador existe una configuración o conexión galvánica, es decir, una unión física entre ambos devanados, lo cual hace perder el aislamiento eléctrico entre los devanados. Esta configuración trae cambios en las relaciones matemáticas de sus parámetros. Lo vemos acá. Para este primer caso, si tu bobina de entrada tiene N1 espiras, tu devanado de salida tiene N2 espiras, ahora podemos establecer las relaciones de transformación de tensiones y de corrientes. Te he indicado matemáticamente tus relaciones voltaje de entrada por de salida y tienes la relación de transformación. Pero fíjate en el esquema. ¿Cuánto es tu voltaje de entrada? Voltaje de entrada, como has polarizado y has armado de acuerdo a la posición de los vectores de tensión, este es V1 más V2. ¿Cuánto es el voltaje de salida? El voltaje de salida es igual a V2. Entonces, ¿qué pasa en el autotransformador? Si pones voltaje de entrada con voltaje de salida, esto es igual a V1 más V2 entre V2. Las matemáticas son muy simples. Este es V1 partido V2 más V2 partido V2. Esto es igual a V1 partido V2 más 1. Entonces, para diferenciar a esta relación entrada-salida, le llamo A del auto. Este es igual, V1 entre V2 es el A del transformador.
y matemáticamente se da más uno. ¿Se dan cuenta? Ha variado la relación de transformación. Por eso se indica que se modifican los parámetros. Entonces, el n de entrada con el n de salida para el autotransformador va a ser n1 partido n2 más n2 partido n2. Esto es igual a a más 1. O sea, se cumple todo. Y lo mismo se hace para corrientes. Fuerza magnetomotriz en la entrada y fuerza magnetomotriz en la salida. Y sacamos la misma formulita, que el A del auto es el A más 1 del transformador. ¿Qué hay este desarrollo? Considerando la fuerza magnetomotriz en la entrada, ojo, en la entrada está entrando la corriente I1. Acá se tienen que ubicar bien los vectores. Este de acá es I1 y este de acá es I2. ¿Salió de ahí? Entonces, la fuerza magnetomotriz en la entrada, es igual a la fuerza magnetomotriz en la salida. En la entrada, la corriente es I1 y trabaja sobre los devanados N1 más N2. Y en la salida, tienes el devanado de N2 espiras y la corriente es N2. Y así será acomodo acá. Ya sabes que I2 es la corriente de salida, I1 es la corriente de entrada. Esto es igual. Ojo, simplemente estás botando esto para acá, te queda N1 más N2. Y esto ahora lo bajas acá, N2. Entonces I2 con el I1, esto es igual a N1 partido N2 más N2 partido N2. Esto se llama, como acá, I2 partido I1, esto es igual al A del transformador, N1 entre N2 más 1. Y como ven, en todo se cumple la misma relación. Tanto en tensiones, en corrientes, en espiras, se modifica la relación de transformación. Y en el caso del autotransformador, es la relación del transformador más una unidad. Cualquiera sea el valor de tensión. En este caso, ya no sería entrada sobre salida, ¿no? Lo mismo, pues está entrando, hay una es entrada. Pero estos Identifica, por eso he dicho, este es el lado de entrada, ahora este es I de entrada. Es el I1 del transformador corriente. Claro, pero es I2 sobre I1 y salida sobre entrada, ¿no? Parece que no se entiende la teoría. En corrientes no es la relación inversa. Claro. ¿No se cumple lo mismo? Sí, sí, sí. La relación directa es tensiones, corrientes es inversa, y 2 y 1. Y 2 es la salida. Bien. Sigamos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué utilizamos representante esto? Cogemos esto para que puedan ver. Ya saben que esto está en los PDF que les he puesto para la virtual. Primera ventaja, entrega más potencia que el transformador de dos devanados con las mismas características. Segundo, para especificaciones de potencia similares, un autotransformador es más eficiente que un transformador de dos devanados. Ganas eficiencia. Tercero, un autotransformador requiere una corriente de excitación más baja que un transformador de dos devanados para establecer el mismo flujo magnético del núcleo. Cuarto, es más barato en cuanto a costo inicial
en un transformador de 2 devanados con especificaciones semejantes. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuáles son las desventajas? Si hacen esto, hay algunos riesgos. Primero, tienes que modificar tu esquema de protecciones, porque al haber variado los parámetros del circuito equivalente, las corrientes de cortocircuito van a ser mayores. Entonces, tu protección tienes que modificar por disminuir la impedancia de cortocircuito, lo que obliga a redimensionar los sistemas de protección. Eso hay que tener en cuenta en primer lugar. Y en segundo lugar, la conexión eléctrica entre el primer y secundario hace perder el aislamiento galvánico, lo cual implica que los armónicos que están presentes en el sistema pasan sin ningún problema del devanado primario al devanado secundario, o de la entrada y la salida. Para algunas aplicaciones esto no conviene, sobre todo en sistemas de control, ya les he indicado. Ahí, en sistemas de control obligados se ponen relaciones de transformación unitarias, porque simplemente los transformadores actúan como elementos aisladores. La principal aplicación del autotransformador es como regulador de tensión en distribución eléctrica, para compensar caída de tensión, elevando estas en un determinado punto de la red entre un 10 a un 20% de la tensión nominal. La variación que permite el código eléctrico es el 5%, pero a veces se te chupa mucho la tensión. Entonces, en esas condiciones sí es factible utilizar un autotransformador. Eso te permite modificar hasta un 20% la tensión de servicio, mejorando con esto la regulación. Otra aplicación es para limitar la corriente de arranque en los motores de inducción de elevada potencia. En máquinas 2, vamos a analizar uno de los métodos de control de la corriente de arranque para las máquinas de inducción, es utilizando autotransformadores. Los que van a trabajar en máquinas eléctricas 2 en planta, todavía van a utilizar este sistema. Para máquinas de alta potencia se utiliza. ¿Ok? Y el sistema de transmisión, caso de la interconexión, es para bajar los costos de los picos, por lo que es la potencia. Su circuito equivalente, tomando como referencia el esquema que les puse inicialmente, donde tienes la bobina de entrada en serie con la bobina de salida adecuadamente polarizadas. Entonces, para hacer su circuito equivalente, aplicamos exactamente lo mismo. Aplica la tensión nominal de entrada y estás en vacío la salida. Y con eso evalúas las pérdidas en el fierro en la condición de autotransformador. Va a ser ligeramente menor que las del transformador de potencia. ¿Ok? Y su circuito equivalente ahora es un poquito modificado. En la entrada solamente consideras las pérdidas fijas, es decir, el RPF y el RPC, pero como son de auto le pones prima para diferenciarlo. ¿Ok? Para el ensayo de corto, y ojo, en el laboratorio también se van a llevar una sorpresa, porque esto también les voy a hacer en el laboratorio. Van a hacer este ensayo. Y a lo mejor van a decir que Kirchhoff estaba en la coca cuando hizo ese ensayo, por eso que no dio buenos resultados. Pero ustedes tienen que dar alguna explicación técnica, por qué algunas lecturas que van a hacer no concuerdan con lo que ustedes estaban pensando. ¿Ok? Para el ensayo de corto, ya sabes, alimentas con una tensión reducida y pones en cortocircuito el devano de salida. ¿Ok? En el autotransformador ya no se reparten los componentes del circuito equivalente en la entrada y la salida, solamente se le pone en la salida. Es más sencillo todavía el trabajo ahí. Hay menos operación matemática. Como siempre, la descripción teórica, para que sea de vacío, previamente se deben polarizar los devanados y configurar la máquina como autotransformador. En los ensayos se calculan los parámetros que representan las pérdidas fijas de la configuración. Y en el ensayo de cortocircuito se debe considerarse como parámetro de control la corriente nominal del devanado por donde se está alimentando. Eso nunca me voy a cansar de repetir. Si ustedes no consideran esa instrucción, pueden cometer un error. Y en el caso de nuestro transformador que hemos ensayado en el laboratorio, en el devanado de salida la corriente es 9 amperes. Si le metes 9 amperes al devanado de entrada,
tú vas a quemar inevitablemente. Por eso es necesario ubicar bien las cosas y seguir las instrucciones. Las formulitas son las mismas, así que por ese lado, ustedes ya son expertos en eso. Espero que los informes que hagan ya huelan a que ustedes han aprendido algo, tengan olor ya en dinero. Bien, con números se cree, lo que a veces, muchas veces, se repite de los libros. Vamos a hacer un ejemplo numérico que está descrito acá y les voy a dar las alternativas para que ustedes vean cómo se debe hacer. Te estoy dando las características, es un transformador usual 220-110 y para el caso teórico estoy considerando 500 por amperes. Son por datos de placa. Con esa información ya saben ustedes sacar la corriente nominal en el levantado de entrada. Si relacionan esto con esto, te va a salir esta magnitud. Y en el secundario, relacionas esto con esto y te va a salir esta magnitud. Esas son las corrientes nominales. No te olvides que siempre se sobredimensiona, le pones un 20% más para sobrecargarlo según las normas. Pero tú, como eres ingeniero de importación, nunca me hagas operar un transformador sobrecargado. Si voy a tu planta y te encuentro ahí, te cuelgo del mismo transformador. Porque no has pasado por el agua. No has entendido nada de lo que te he enseñado. En el primer mundo nunca se hace operar a la potencia nominal de los transformadores. Se hace operar en las condiciones de la mayor eficiencia. Y si ustedes han graficado lo que han hecho en el ensayo de laboratorio, más o menos están por el 80 al 85% de la potencia nominal. Si haces operar de esa forma, tu transformador te va a durar 80, 90 años y no va a tener ningún inconveniente. Pero si lo sobrecargas, estás reduciéndole la vida media, estás matándolo. Tenemos los datos, lo pongo por acá. D1, 220, D2 nominal, 110, el I1 que ha salido, 2.27, y el I2 salido, 4.54. Si desean, meten a la calculadora y hacen las operaciones. Para que veas la aplicación práctica de esto. Has hecho la polarización, la voy a reproducir porque estaba allá en la parte superior. Tu polarización te ha salido de esta manera. Sí. El I1, el B1, el I2 y el B2. Y ahora ensamblas de esta manera. Acá tienes el N1 espiras. Para que esté bonito el dibujo, acá tienes el N2 espiras. El punto está acá, el punto está acá. Lo que has hecho, has unido eléctricamente, has pintado esto así. No te olvides que esto es B1, esto es B2. Ahora tú le metes la carga acá. Acá está tu carga. Y por acá alimentas. Acá, voltaje de entrada y voltaje de salida. Veamos la potencia de salida. Ya sabes que tu potencia nominal es esta. Pero has puesto así. Y veamos los resultados. ¿Cuál es la corriente que está saliendo por acá? Este es el 1. ¿Ok? Listo. Por acá está el 2. Pero veamos la operación de la carga. El módulo de la potencia aparente en la salida, ¿cuál sería? S de salida es igual a P de salida por I de salida, todos son módulos. ¿Cuánto es tu B de salida?
acá. B1 más B2. B1 más B2. ¿Cuál es la corriente de salida? Te digo. Ahora reemplaza esto acá. Este va a ser igual B1 más B2 por I1. Este es igual 220 más 110 por 2.27. Un voluntario que me dé el resultado. 749.9. 749. Compara esto con esto. ¿Está sacando más potencia o no con la misma máquina? Sí. Ahora, lo que usualmente hacen ustedes, sí que Dios está rayado. Habla mucho. Ahora lo voy a decir a mi manera. Y lo hacen a su manera. Y para colmo, pones igualito, N1, N2, voy a poner por esta lado, para que se den cuenta lo que significa un error. Acá tienes nuevamente el N1, acá tienes el N2. ¿No te has dado cuenta que acá está el puntito? El otro está acá. ¿Ok? Lo has unido. Perfecto. Por acá está saliendo hacia la carga. Perfecto. Este es el voltaje de salida. Perfecto. La corriente circula ahora por el punto. Ahora ingresa por acá. Pero esta es la corriente I1. Y sale por el punto. Estás cumpliendo con leyes. No hay ningún problema. Y alimentas por acá. Listo. Exactamente, aparentemente el mismo esquema. Como has pasado por la escuelita fiscal, te han enseñado esto. Este de salida, este es igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Prima le pongo. Ese prima de salida va a ser igual. ¿Cuánto es el voltaje de salida? Acá la posición del vector. Este es así y este es así. Esto se llama B1 y esto se llama B2. Entonces acá va a ser B1 menos B2. Puestos. La corriente sigue siendo la misma. Y 1. Ahora ponemos 220 menos 110 por 2.27. Un voluntario. 249.7. Sí. Fuiste por flores y sacaste piedras. Por no cumplir. Por las instrucciones. 249.7. 249.7. Ni siquiera la potencia. Los números me ganan. Pero ahí el enunciado dice: se configura como autotransformador reductor. Pudiese ser lo que sea. Pero ¿este es el reductor? No. Es elevador, pero es igual. Se cumple lo mismo. Ojo. Como tú eres ingeniero y quieres mejorar lo que te enseñaron, cosa que es admirable y eso es bueno, ahora veamos la siguiente configuración. Siempre vas a poner exactamente las bobinas en la entrada y la salida, pero ahora pones el N2 acá y el N1 acá. Lo pones en cero. Ponlo en cero. ¿Ok? El puntito del N2 estaba arriba. Pongo la arribita. Punto N2, punto N1. Como es N2, este es I2. Este es N1. Tu corriente de entrada va a ser I1. Alimentas por este lado.
Hay que tocar esto por este lado. Realmente, con los vectores a las tensiones, esto es B2 y esto acá es B1. Aplica tu teoría. S segundo, esto es igual a S de, perdón, B de salida por I de salida. B de salida, la suma, B1 más B2 en I de salida, ahora es I2. ¿Qué pasó ahora? 220 más 110 y ahora por 4.54. 1498. ¿Y 498.2. aumentas o no aumenta la pobreza? Úsalo de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero aplica bien. Si no aplicas bien, vas por una cosa y sacas otra cosa. Y para elegir qué tipo de configuración escoger en el examen, ¿cómo nos dirían? Máximo. Te doy una carga. Es en función de la carga que tú te vas a alimentar. Con este transformador puedes alimentar una carga de 750 o de 1500. Dependiendo qué carga tienes. Tú eres el ingeniero que tú decides, pero toma bien las decisiones. Y profe, digamos que tengo, o sea, como usted acaba de decir ahora, ¿no? Digamos que puedo alimentar una carga de 500, o con 700 o con 1700. ¿Qué pasa si utilizo esta capacidad de 1400 para alimentar una carga pequeña que hubiese podido alimentar con 700? Ese exceso de energía, ¿no pasa nada? Hemos visto que con el mismo transformador, pero haciendo la inversión de uno de los puntos, en vez de los 400, de los 500, ¿cuánto salió cuando te equivocaste en el caso? 240. 240 euros. O sea, la mitad. Ya te he dicho, en planta, en alguna oportunidad vas a necesitar de esto. El que es soberbio, pero hazlo bien. Ya sabes cómo analizar. Ya sabes cómo configurar también. Yo le he aplicado y los resultados son excelentes. Yo no he venido a aprender acá nada, he venido a difundir lo que estoy a utilizar en la planta. Les hago experiencias. Aprovechalas. Una de las guías del laboratorio va a ser esto. Vamos a hacer el ensayo de corte, el ensayo vacío para evaluar los mismos parámetros. Y vas a compararlos con el del transformador que vas a utilizar los mismos tipos. Y en alguna de las cosas vas a encontrar algo diferente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se olviden, la parte teórica es fundamental en la evaluación y todo sale de los PDF. Y pregunto, les repito, toda la sesión voy a dedicarme solamente a un problema que es típico. Ahí ya saben, ustedes hacen un cambio, como el que voy a hacer en el examen, y con eso me llevo de encuentro a la mitad. Haciendo de un cambio nada más. ¿Ok? Y luego, después de eso, vamos a aprender lo que es valores PU. Hay mucha gente que recién va a empezar a aprender valores PU. Y la profesión de mecánica eléctrica, y sobre todo la parte eléctrica,
toda esta inclusión de valores de U. Lo que voy a hacer es enseñarles desde el punto de vista de máquinas eléctricas 1. Entonces, todo lo que voy a utilizar es para resolver problemas de máquinas 1. A eso lo simplificas un poquito, si hablase más sencillo, y como se tiene sistema de potencia. Y espero que en el primer examen de sistema de potencia mínimo saquen 15. Den gracias que no os enseño yo muy bien, porque si no cierro la promoción. ¿Alguna curiosidad de parte de ustedes? Por el momento dejo libertad.